Bien, cuando hablamos de dominación legítima, no podemos rehuir, primero que todo, hablar acerca de la asociación. Una asociación para Weber va a ser un tipo de relación social que establece una limitación reguladora hacia afuera. Esto significa que van a haber criterios claros y explícitos de pertenencia a dicha asociación. En este caso, la dominación legítima, o sea, el poder en cuanto a autoridad, no se va a dar nunca fuera de una asociación de dominación. Con otras palabras, no se va a dar nunca fuera de una estructura de relaciones sociales, ¿ya? La disciplina, en tanto, que es otro concepto que es importante que señalemos para poder hablar de esto, la disciplina sería la probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas que en virtud de actitudes arraigadas van a tener una obediencia a dicho mandato. Ahora bien, lo que interesa en la constitución de las asociaciones legítimas no es la disciplina como una obediencia, ciega, ¿cierto? Sino más bien, en la relación de dominación, lo que nos interesa es la probabilidad de obediencia. En este caso, ¿cierto? La probabilidad de que esto ocurra se llama validez del orden en cuestión. La validez de un orden significaría algo más que una regularidad en el desarrollo de la acción social, simplemente determinada por la costumbre o por la situación de intereses. No solamente entonces vamos a hablar de una validez dada solamente por que a mí me interese esto, que yo tengo un interés dado, o que sea la tradición. Más bien, la validez va a tener que ver con un sentimiento del deber para hacer cumplir, ¿cierto?, ese deber en mi actuar. Por lo tanto, solo la validez del orden genera una legitimidad del orden establecido. Y esta cita es bastante esclarecedora. Dice, cuando un funcionario acude todos los días a su oficina a la misma hora, tal ocurrencia no solo por causa de una costumbre arraigada, ni solo por causa de una situación de intereses, sino también por la validez de un orden, por un reglamento de servicio, como mandato cuya transgresión no solo acarrearía perjuicios, sino que se rechaza por el sentimiento del deber del propio funcionario. Bien, entonces hay un sentimiento del deber cuando nosotros hablamos de legitimidad. Que el orden sea válido, entonces se manifiesta en el hecho de tener que también ocultar su transgresión, ¿cierto? Y aquí vamos a realizar una distinción entre el poder propiamente tal y la dominación, ¿ya? El poder para Weber va a significar la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun cuando ésta tenga resistencia y en contra de toda resistencia. Pero el poder para Weber va a ser más bien un concepto amorfo, va a ser un concepto que no es del todo apropiado para nosotros poder definir la estructura de la sociedad, que como vimos en un inicio, cuando hablamos de la capacidad estructurante de la sociedad, de la estratificación de la sociedad, siempre vamos a estar hablando de relaciones de dominación. Por lo tanto, si el poder es amorfo, ¿cierto? Ya que la imposición de la propia voluntad puede basarse en una infinidad de atributos o circunstancias, se acuña entonces el concepto de dominación, que tiene la propiedad de ser más preciso, ya que él implica la probabilidad de que un mandato sea obedecido, ¿ya? Esta probabilidad solo se dará si la relación es entre agentes que no están en el mismo plano de la igualdad, ¿ya? Ahora bien, cuando nosotros volvemos un poco al texto, podemos decir, ¿cierto? Podemos decir que hay algunos aspectos teóricos que están enunciados ahí y que nos van a ayudar ahora a entender la obra, particularmente este texto, esta breve conferencia, ¿cierto?, de 15 páginas que tuvimos que revisar esta semana. Ahí aparece que vamos a entender por política, ¿cierto? La política la vamos a entender como la dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación, ya hablamos lo que es una asociación, es decir, en nuestro tiempo el Estado, ¿cierto? Eso va a ser entonces la política, y el Estado es definido en esta obra, como en toda la obra de Weber, como aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia legítima. La violencia entonces no es ni su medio normal ni el único medio del Estado, pero es su medio exclusivo, es su medio específico, ¿ya? La probabilidad de violencia, ¿ya? Y la dominación legítima recaería en esa probabilidad de obediencia por parte de los dominados, ¿cierto? Precisamente en no tener la necesidad de los dominantes de incurrir en la violencia propiamente tal para llevarla a cabo y para llevarla a cabo en ejercicio, ¿ya? Para hacerla
cotidianamente en el ejercicio. Por lo tanto, alguien podría llegar a obligarme a mí a algo, o que algo me convenga, ¿cierto? Ya dijimos ya que también hablamos de que no necesariamente es una situación de interés. Pero la cuestión, ¿cierto?, es que una cierta creencia en la validez de la autoridad, del que manda, es necesaria para formar una solidaridad más o menos estable, ¿ya? Y va a llamar dominación a estas formas de poder que se basan en estas creencias y que implica que no es pura coacción física, ¿ya? No solamente es el uso de la violencia, aunque sea su medio exclusivo, sino que se basa en las relaciones de existencia de un determinado poder de mando que va asociado a una obediencia, ¿ya? Obedecemos y aceptamos porque aceptamos la legitimidad para mandar de los dominantes. La dominación, en tanto, es estable por la creencia generalizada en la validez de la pretensión de legitimidad de una autoridad. Y las formas de dominación las vamos a diferenciar entonces, las formas de dominación legítima propiamente tales, de acuerdo a las razones típicas que los gobernantes usan o esgrimen para solicitar obediencia, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay algo que es muy importante, ¿ya? Y que es muy importante destacar para ustedes. Las asociaciones políticas no se van a definir nunca por los fines, ¿ya? Por los fines que buscan, sino por los modos de dominación. Esto significa, por ejemplo, que el Estado no puede ser definido por sus funciones, ¿cierto? Por lo que hace, por lo que desarrolla, sino por el modo específico a través del cual domina, ¿ya? Lo decisivo, entonces, estaría en los medios de dominación y no en las características ideológicas del proyecto dominante, ¿ya? Esto es muy interesante, ¿ya? Porque nosotros vimos hace unas semanas atrás, ¿cierto?, la diferencia entre el capitalismo chino y el capitalismo estadounidense, ¿cierto? Ambos tienen una distinta ideología, desde el ribete, desde la visión marxista, ¿cierto? Estamos hablando de un mismo modo de producción, distinto de la ideología que ambos pregonan. Pero en este caso, también nos diría Weber, pero en otro sentido, ¿cierto? No me importa cuál es la ideología de ese Estado. Lo que me importa, para poder entenderlo y para poder clasificarlo y analizarlo, son los medios de dominación que utiliza y la relación que se establece entre dominados y dominantes, ¿ya? Ahora, los modos de dominación, ¿cierto? Vamos a tener algunos tipos que son puros. Los tipos puros, como podemos observar, son tipos ideales, y ya revisamos hace un rato atrás a qué nos referimos con ellos, ¿ya? Y también lo vimos en las clases anteriores. Existen tres modos típicos de dominación. Por un lado vamos a tener la dominación tradicional, por otra la carismática y finalmente la legal, ¿ya? Cuando hablamos de la dominación de tipo tradicional, establecemos que la legitimidad del mando se debe a una persona en virtud de su dignidad santificada por la tradición. Por la tradición. Se obedece por fidelidad, ¿cierto? Y el mandato es válido desde siempre. Hablamos de, como podemos ver, una cierta relación con el tipo de acción, el tipo ideal de acción tradicional, ¿cierto? Hay una cierta, un desarrollo de una cierta acción que se repite a través del tiempo y que por lo tanto está al borde del sentido, ¿cierto? Como lo hablábamos en las cápsulas anteriores. En este caso, en el caso del tipo de dominación tradicional, vamos a decir que la acción comunitaria está fundada en la vinculación de la autoridad tradicional que se haya representada por el patriarcalismo. ¿Ya? Esto no es lo mismo que el patriarcado, más bien hablamos de los patricios, ¿ya? Que tienen a su vez vasallos. Estos vasallos que, como pudimos ver hace un rato atrás, este tipo de sistema se caracteriza por no tener una separación entre los medios o los recursos que son propios para establecer esta dominación y los cuadros administrativos, ¿ya? A través de la relación del vasallaje. Se obedece entonces a la persona por la dignidad propia de la persona, y el cargo va a ser patrimonio de aquella persona en específico. Va a haber una especie de dignidad en la sangre que se traspasa generacionalmente. En el caso de la dominación carismática, ¿ya? Se le obedece exclusivamente a un caudillo, ¿ya? En virtud de sus cualidades que son excepcionales. En este tipo de dominación, lo que vamos a observar vamos a hablar de un derecho revelado, vale decir, la palabra del profeta es la que va a valer. Le vamos a atribuir características más bien místicas, incluso milagros que puede llegar a desarrollar, y a través del cual se legitima, ¿cierto?, su forma de dominación, ¿ya?
Finalmente, tenemos la dominación legal, que es la que podemos observar hasta nuestros días, ¿cierto? Es la típica del Estado, el Estado moderno burocrático, ¿ya? Va a referir la autoridad como un poder de mando que posee, que puede expresarse en un sistema de normas racionales estatuidas, que son pactadas, y que, por lo tanto, yo no obedezco a la persona que tiene el cargo, en ese momento, sino más bien, yo obedezco al cargo, a lo que estuvo estatuido como cargo, y que va a trascender a aquella persona, ¿ya? Esa persona va a pasar de tener ese cargo. La burocracia, en tanto, es la forma que mejor expresa su dominación legal racional, ¿ya? En el caso del sistema de dominación tradicional, del modo de dominación tradicional, vamos a hablar de los patricios, de los plebeyos, ¿cierto? El patriarcalismo, ¿ya? El patriarcado, iba a decir. Entonces, pero en este caso, ¿cierto? Hablamos más bien de un cuerpo administrativo que es de tipo burocrático, ¿ya? Tanto la dominación racional como la tradicional comparten el rasgo de la regularidad, ¿ya? Yo puedo mantener un cierto orden a través del tiempo, tanto con el estado burocrático como con un estado o un modo de dominación tradicional, ¿ya? Y estamos hablando de un orden más bien predecible. Ambas formas de dominación se organizan de manera estable el mundo, ¿cierto? Propenden a la permanente institucionalización de las relaciones de poder. La dominación racional lleva progresivamente a la implantación y desarrollo de organizaciones burocráticas en todas las esferas de la vida. La dominación tradicional, por lo pronto, tiende a la ritualización de la vida social, al tradicionalismo como estilo de vida. Pero el carisma, la dominación carismática, va a romper con esta racionalización tanto de la burocracia como de la tradición. Por lo tanto, son los liderazgos, ¿cierto? O los modos de dominación carismáticos, aquellos que pueden generar cambios dentro de un cierto orden social. Y por lo mismo, siempre van a precedir, o sea, van a ser posteriores a un orden burocrático o tradicional, pero también después de que suceden estos modos de dominación carismático, van a suceder periodos que pueden ser también tradicionales o burocráticos. No sé si me explico. Cuando hablamos de un modo de la dominación carismática, la necesitamos para generar ciertos cambios sociales, ciertos cambios en el orden social, en el orden de la dominación, en las formas de dominación. Pero al mismo tiempo, no son sostenibles en el tiempo. Luego de este periodo carismático va a venir sí o sí una transformación hacia un orden burocrático o bien tradicional. ¿Ya? Les traje aquí algunos ejemplos, no sé si son los más apropiados, porque nuevamente les recuerdo, estamos hablando siempre de tipos ideales cuando hablamos también de los modos de dominación. Y aquí podemos ver, ¿cierto? Por un lado, un ejemplo de un modo de dominación carismático en este evento que no sé si ustedes conocen, pero cuando Fidel Castro llega a la plaza que después se llama la Plaza de la Revolución en La Habana, era primera vez que Fidel se iba a encontrar, ¿cierto? Que es el líder de la revolución cubana, con el pueblo cubano. Y para que esto sucediera, lo que hicieron el resto de sus compañeros de guerrilla, ¿cierto? Porque estamos hablando siempre de líderes profetas o guerrilleros, siempre a los cuales se les atribuye características, ¿cierto? Extraordinarias. Varios de sus compañeros habían entrenado unas palomas para que estas palomas se posaran encima de Fidel. Y quedó en la mitología cubana, ¿cierto? Y en la mitología y en el relato de la Revolución Cubana, el cómo unas palomas, cuando Fidel Castro le va a hablar a su pueblo, se habían posado encima de Fidel, y por lo tanto se le atribuyeron algunas características especiales dentro del propio pueblo cubano. Hay algunas incluso fábulas o canciones que rememoran esto, y que se habla de que cada 100 años, ¿cierto?, dentro de Cuba nace un nuevo líder. En este caso era Fidel Castro. Como modo de dominación tradicional, les traje el ejemplo, ¿cierto?, de la reina Isabel II, que si bien, insisto, estamos siempre hablando de tipos ideales, pero nos puede servir a propósito del poder de la sangre y la transmisión de la dominación entre generaciones.
también hay un cuadro administrativo asociado. Ahora, evidentemente, la monarquía inglesa actual no podemos decir que es una monarquía como los patricios, ¿cierto?, en los siglos anteriores, pero al menos nos sirve para poder dar cuenta del poder de la sangre en el establecimiento de un cierto orden y un cuadro administrativo, ¿ya? Ahora bien, finalmente la dominación legal, está el Estado, ¿cierto?, el Estado burocrático. Está, por ejemplo, les puse la imagen de el cambio de mando entre Piñera y Bachelet, y por pronto podemos hablar que ellos estuvieron en un cargo. En este caso Piñera sigue en el cargo de presidente. Estatuido por una serie de normas que son externas y que van a ser posteriores incluso al periodo en que ellos tengan el cargo de presidentes de la República. Para finalizar, queremos hacer unas breves notas acerca de qué vamos a entender por desencantamiento del mundo, y nos tenemos que tomar para aquello de lo que venimos hablando acerca del Estado burocrático, ¿ya? Y de la incisión entre los tipos de racionalidad. En este caso, como lo pudimos ver en esta cápsula y también en las cápsulas precedentes, ¿cierto?, hablamos de la acción racional con arreglo a fines y la acción racional con arreglo a valores. Cuando estamos en medio de un estado racionalmente estatuido, ¿cierto? Y este puede ser un estado tanto un estado soviético, como lo advirtió el autor en algunos de sus desarrollos teóricos, que también se burocratizó, ¿cierto? O estados en el marco de países capitalistas, ¿ya? Cuando estamos en este desarrollo, en esta racionalización, la separación de la persona y el cargo tienden cada vez más a generalizarse en todas las esferas de la sociedad. Y la burocracia se vuelve una jaula de hierro para el individuo, al menos eso es así es como se le denomina desde el trabajo conceptual del autor. Los medios se vuelven fines y pierden su libertad política, y la política consiste, por supuesto, en proponer fines, ¿cierto? La política va a consistir en renegociar valores. Entonces, pero quien trabaja para una burocracia, para un staff burocrático, ¿cierto?, solo se transformaría en un reproductor de los medios y no en alguien que propone nuevos fines. Por eso se entra en un sistema de dominio donde solamente se manipulan los medios, pero no existen unas nuevas propuestas para renegociar el sentido, ¿cierto?, de la sociedad en que se habita y el sentido de solidaridad que se tiene. De esta forma, la racionalidad burocrática puede terminar mermando la libertad de las personas, y esta jaula de hierro se puede transformar en una forma de racionalidad que me restringe mis libertades, mi sentido, y las personas terminan siendo un engranaje, ¿cierto?, que pueden llegar a funcionar bien, el Estado puede llegar a funcionar bien, pero no conocemos ni somos capaces de controlar, ni tampoco entendemos el sentido de nuestras acciones dentro de esa sociedad. El pensamiento weberiano concede entonces en este marco igual rango de centralidad analítica a la racionalidad tanto orientada a fines, ¿cierto?, como aquella que apunta hacia los valores, ¿ya? Varios trabajos o varias intuiciones que uno tiene y que yo misma tuve cuando estudié sociología, ¿cierto?, respecto a pensar que solamente Weber se dedica a desarrollar la acción racional con arreglo a fines, la verdad es que es un análisis bastante simplista, porque lo que nos plantea el autor en toda su obra es la necesidad de tener ciertos valores que sostengan esta sociedad, y que estas dos racionalidades, y que el riesgo de la incisión de estas dos racionalidades es lo que nos puede llevar a una crisis de sinsentido actual, y que él venía advirtiendo en sus desarrollos desde inicios del siglo XX. Por lo tanto, no hay una racionalidad sin la otra, ¿cierto? La crisis de la modernidad en la visión weberiana del mundo es el desacople de estas dos formas de racionalidad, como les dije anteriormente. Y el pesimismo weberiano frente al curso de la modernidad proviene del convencimiento que el prototipo de la organización instrumentalista del mundo, que es el capitalismo y que es la burocracia, profundiza ese desacoplamiento entre estas dos formas de racionalidad. Lo van a ver ustedes después en autores que puedan analizar en el marco del curso de racionalización, que ahondan aún más en los límites de esta racionalidad instrumental para poder habitar el mundo, ¿cierto? E incluso poder plantearnos el tema de la comunicación, que es algo que van a desarrollar en esos tiempos.
¿Ya? Acá tengo una cita que me parece que es bien importante, que les puede ayudar a ustedes a comprender el tema de la jaula de hierro, ¿cierto? De la crisis de sentido en la edad moderna. Dice, no sabemos quién va a vivir en el futuro dentro de esta jaula, o si acaso al final de este tremendo desarrollo volverán a erigirse profetas enteramente desconocidos, o si acaso habrá un reflorecimiento de viejas ideas e ideales, o si por el contrario se consolidará una petrificación mecanizada, maquillada con una especie de autovaloración compulsiva. De la etapa final de este desarrollo cultural, bien podría decirse especialistas sin espíritu, sensualistas sin corazón. Esta nulidad se cree que ha alcanzado un nivel de civilización nunca antes logrado. Del punto de vista entonces de la tipificación ideal de la racionalidad de acuerdo a valores, surge el problema ineludible que el contenido de los valores solo se puede determinar a partir de la significación cultural del mundo. En cambio, para tipificar la racionalidad de acuerdo a fines, solo se requiere descansar en la pura adecuación formal de fines, ¿cierto? Entre fines y los medios que maximizan este fin, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos salir de esto y planteamos una paradoja, la paradoja de la racionalización en la relación de la ética y el mundo, y que por lo tanto va a ser uno de los contenidos principales de Max Weber al desarrollo de la sociología actual. Gracias por su atención. Que tengan una muy buena finalización del semestre, que les vaya muy bien con el texto y nos vemos el jueves para aquellos que son de mi sección. Y muchos saludos para los demás también y nos veremos en los pasillos del ISU.